Hola Dieguito, hola Lauri. Ahí está. Hola. ¿Ahí Hola, pudiste? Sole. ¿Eh? ¿Ahí pudiste? Ahí pude. No podía entrar, no sé por qué. Ay, capaz que tenías otro link. Puede ser, viste que yo no borro los mensajes y se me hace una mezcla ahí en el grupo de 500 mensajes. Claro, ¿de cuáles eran? Sí, sí. Y querés empezar a buscar y peor, más Sí, 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 sobre sí, la hora peor. más lío todavía. ¿Cómo Bueno, andás, ahí se Sole? están empezando a unir de a poquito, Bueno, bárbaro. porque ahí recibí la notificación de antibiótica, así que algunos ya empiezan a unirse. De a poco se van sumando. Estaban todos intrigados con el título que te habías puesto. Bueno, para mí era re obvio, pero bueno, viste, como que uno No, lo no, ve. no, no, es como que tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio que por ahí no sabemos. Bueno, sí, sí, la idea no era hablar tanto del caso y del diagnóstico, sino de las vueltas. ¿Cómo se llegó? Es más, yo me sorprendí bastante revisándolo, Sole, porque yo a la paciente esta la vi una sola vez. Esta paciente la vimos todos, porque yo la vi en la guardia, entonces cada uno como que vio un pedacito diferente. Ujú. Y yo ahora recopilando todo dije, mirá lo que pasó y mirá esto, no me había dado cuenta, y bueno, un montón de cosas que pasan con los pacientes y hasta que no te sentás a mirar toda la historia tranquila no te das cuenta de... De Así que cómo bueno, fue pasando. creo que va a estar bueno. Espero Buenísimo. que les guste. Bueno, ahí se van sumando muchos. Hola Ceci, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo andás? bien, Ahí lo todo vi a bien. Dieguito también conectado, algunos voy conociendo. A Anita Rodríguez también. No sé si es la Anita que yo conozco, pero hay una Ana Rodríguez. Vayan para los que por ahí no conozco, vayan escribiendo en el chat de dónde se están sumando. ¿Cómo se nota que se activó nuevamente Antibiótica? Y sí, es que Volvimos a si te hacer. llega la notificación en el momento es mucho mejor porque Ay, al toque, sí, te podés por contactar. ahí te Hola, olvidás. Ani. Ahí la veo, Anita. Hola, Otra, Sole. una más que se ha sumado. Em, Espectacular. sí, sí, claro, tal cual. Cuando te llega es al toque te acordás, porque además te olvidás, ¿viste? Recibimos tantas de estas cosas que nos olvidamos. Sí, más vale. Aparte, como es una vez por mes por ahí, es como que, sí, el recordatorio tiene que ser medio cerquita, porque si no te olvidás. Sí, 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 en el momento, tal cual. Bueno, son 4, en un minutito ya arrancamos para, para empezar a tiempo, horario. Seguro que yo voy a tener problema para compartir la pantalla y todas esas cosas que siempre hacemos cuando... No, pará, estamos más cancheras, che. Algo hemos aprendido. Habla por vos, amiga, yo sí. Aparte, No, no sé si les pasó, no. pero yo me desentrené un poco del Zoom porque como que tuvimos 2 años que fue a full, a full, a full y de repente un año no lo usé y dije, uy, ahora ya como que me olvidé un poco. Ya nos desacostumbramos, ¿viste? Como que Tenés que tener abierta en tu compu em, la la presentación. presentación, sí, Sí, en tu sí, compu eso la ya lo tenés que tengo tener habilitado abierta. en el Bueno, ahí costadito. está Melina que se suma de La Plata. ¿De qué otros lugares nos están acompañando? A ver, que nos vayan diciendo. Eugenia desde Salta. Bueno, bienvenida Eugenia también. De Sucre, buenísimo. Bueno, Oscar, desde Sucre, bárbaro. Me estaba haciendo poner nerviosa. John desde Santa Cruz. Sole internacional, No, no, internacional, no, esto es la gracias Sole a del pueblo. Pedro Pesac. Bueno, y desde Rosario, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí de muchos lugares.
Nelly desde Casero, provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca, Ali Melcan desde Brasil, mira, tenemos ahí ¿Viste que era internacional? Vos me dijiste que no, María mira, Martínez desde Venezuela, bueno, porque Antibiotic App llega a toda Latinoamérica, así que eh, espectacular. Gerson Alarcón, Morales desde Neuquén. Bueno, bienvenidos a todos. Yo no sé, tal vez para muchos sea el primer encuentro. Marcelo Ontiveros desde Córdoba, Cruz del Eje. Bueno, bienvenidos a todos una vez más y ya casi finalizando el cuarto año, no lo puedo creer todavía, que hemos logrado la continuidad de todos estos Ateneos, estos encuentros mensuales, gracias a todos ustedes, sin duda, si no, esto no tendría ningún sentido. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, por compartir, porque la idea de estos Ateneos, Sadi por supuesto que hace, nuestra asociación, nuestra sociedad en Argentina, hace los Ateneos, pero lo que yo a veces destaco de estos es que podemos participar un montón, ¿no? Porque se genera un intercambio súper enriquecedor, me parece que es lo más valioso y que todo el mundo que quiera se puede sumar a participar y presentar un caso del lugar que sea, y me encantaría que si hay alguien que tenga ganas, incluso aunque sea de otro país, que pueda sumarse a algún Ateneo, si no es para este año, para el próximo, me parecería genial. Y recuerden que todos estos encuentros mensuales quedan grabados en el canal de YouTube que se llama Infecto Viral. Ahí pueden verlos o compartirlos, o el que se tiene que ir un rato antes puede terminar de verlo allí. Así que termina el encuentro y yo lo subo al ratito al canal de YouTube. Así que bueno, hoy tenemos la suerte de tener a María Laura Espadaro. Laurita es una infectóloga de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en Argentina, es al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos años hace que estás, Lauri, en Bahía Blanca ya como infectóloga? Y Sole, yo en realidad que estoy en Bahía como médica hace 23 años y restale los 3 de la residencia de clínica, todo el resto fueron en infectos, primero en la formación y después en los años de trabajo. Así que sí, hay algunas imágenes de la presentación que me van a poner un A poquito en poner en evidencia. evidencia. Sí, son muchos años y además yo aprovecho también para todos a decirles que este proyecto es un proyecto que lo empujaste vos desde el principio en un momento que era complicado, porque esto surgió casi durante la pandemia o ahí justito en la pospandemia, y que justamente la característica que queríamos darle a estos Ateneos en ese momento es que sea algo descontracturado y una charla entre profesionales como si estuviéramos hablando en el hospital o en nuestro lugar de trabajo, principalmente orientado en ese momento a los médicos que estamos en el interior, por así decirlo, que generalmente estamos más solos y nos vamos comunicando entre nosotros. Así que bueno, justamente eso, ¿no? No busca ser un Ateneo tan académico, si se quiere, sino más bien de conversar los problemas que todos tenemos y cómo nos cuesta a veces llevar adelante los diagnósticos. Y más ahora que, bueno, la infectología ya está en todo el país, en todos los lugares hay médicos trabajando. Bueno, es un poco la idea buscar eso, de buscar compartir experiencias y siempre, bueno, es mucho más enriquecedor y además nos vamos conociendo que eso también es un plus. Sí, sin duda. Se han sumado algunas residencias de infectología y fueron invitados también los chicos del Santoyani, no sé si hay alguno, pero en cada mes que va pasando, la idea es que también todos los infectólogos en formación y todos los médicos en general, médicos clínicos, generalistas, que les pueda servir eh, estos ateneos eh, para su práctica diaria y como dice Laura, los cuestionamientos que nos fuimos haciendo a lo largo del diagnóstico puedan servir para ayudarlos y son situaciones bastante habituales que nos toca transitar y bueno, y entre todos podemos ayudar. Bueno, yo no me detengo más. Vamos a escuchar a Laura Espadaro, como decía, médica infectóloga de Bahía Blanca, que nos va a presentar un caso que tiene un título enigmático,
el dolor subagudo, dolor, cómo lo nombramos? Dificultades diagnósticas de guardia, dolor abdominal subagudo. Bueno, Lauri, te escuchamos. Bueno, espera, Sole, que ahora estamos en la parte difícil que yo tengo que ver cómo hago para Tenemos que compartir la compartir. pantalla, que nunca sé. Para, A ver. estoy haciendo lío. Vos, Sole, si me querés orientar, así no perdemos tiempo. Vos. No, vas a compartir pantalla, apretás ahí. Ahí apretaste el verdecito que está en la base. Primero lo tengo que encontrar. Movés si querés el mouse, porque a veces se borra. Move el mouse. Ahí estoy para ¿Lo encontraste? compartir acá. Sí, sí, Perfecto. ahí estoy. A ver, ahí vamos. Ahí estoy. Excelente. ¿Están Ahora viendo podés poner ahí? modo presentación. Impecable, se ve perfecto. Ahí estamos. Ahora Excelente. sí. ¿Están viendo la Sí. presentación? Ahí todavía en modo presentación no. Vemos como toda tu pantalla, pero todavía en modo presentación no la vemos. A ver. Ahí donde estabas, ¿no cliqueaste, Lauri? Sí, pero no salió. A ver. A ver ahí. Ahí aparece el circulito celeste. A mí me parece la presentación, ¿a ustedes no? No, todavía no. Como en modo presentación, lo vemos, pero lo vemos como un poquitín más chiquito porque no está en modo presentación. Ahora. Ahora sí, perfecto. Ah, viste. Muy bien. Bueno, si no me iba a ganar. Soy media burra, pero soy más terca. Bueno, bueno, yo les voy a ir contando un caso que atendimos este año. Es bastante reciente el caso, de hecho todavía es una paciente que está en seguimiento por el servicio. Eh, Nosotros en el hospital somos 4 infectólogos ahora, porque a partir del mes de octubre incorporamos una infectóloga nueva, así que estamos contentos, vamos armando cada vez más equipo. Y muchos de nosotros también trabajamos en otras áreas del hospital. Yo trabajo en la guardia de emergencias, entonces a veces los pacientes los veo desde otro ámbito, y esto es un poco lo que me pasó con esta paciente. Yo no la atendí desde la unidad de infectología, sino que me tocó verla en uno de sus ingresos de guardia. Entonces, a partir de ahí yo tomé esta historia para contarles e ir discutiendo algunas cuestiones de las dificultades que tuvimos para el diagnóstico y también de las dificultades que tenemos ahora, porque la paciente todavía no está resuelta, así que seguramente para otros ateneos hablaremos de cómo fue el final de la historia. Así que bueno, lo primero que hice fue tratar de decidir eso, por dónde empezar a contarles la historia. Podría haber agarrado la historia clínica de los primeros contactos de la paciente, pero en realidad me pareció que era mucho más interesante empezar a contarla desde el momento que yo la vi, que fue la internación del mes de agosto. Es una paciente que ingresa a la guardia y que está siendo evaluada por el servicio de cirugía. Nosotros, voy a hacer una breve introducción porque bueno, hay gente de muchos lugares. Bahía Blanca es una ciudad relativamente grande para lo que es la provincia, con un sistema de salud que ha quedado bastante acotado para lo que es el crecimiento de la ciudad. Hay 2 hospitales públicos y nosotros trabajamos en el hospital municipal, que es un hospital de, digamos, de mucho movimiento, mucha atención en la ciudad. Tenemos una guardia compleja que se dedica principalmente a la atención de politrauma, y es una guardia que tiene guardia activa de servicio de clínica, de pediatría, de traumatología, de cirugía, y también otras especialidades que participan, sobre todo en lo que es neurocirugía y demás, porque recibimos mucho politrauma. Así que esta paciente en particular estaba en observación por el servicio de cirugía y solicitan una consulta al servicio de clínica
Y ese es el contacto que yo tengo con la paciente. Después la paciente para mí desaparece hasta que, bueno, me entero un poquito de la evolución porque mis compañeros la siguieron viendo en los distintos sectores del hospital donde estuvo internada. Entonces, partiendo de esa internación, que es la internación de agosto, que es la que yo les voy a contar ahora, después vamos a hablar un poquito, a raíz del diagnóstico de esta paciente, qué pasó antes de esto y por qué llegamos a esta internación. Y después les voy a contar un poquito de la evolución actual de la paciente, porque como les contaba, está todavía en seguimiento por la unidad. Bueno, es una paciente de 26 años, femenina, que en esta internación, que fue el 17 de agosto, ella refiere el antecedente de un reciente diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal y había comenzado el tratamiento hacía 2 meses, con mesalazina primero y después le agregaron corticoides, que la paciente no lo venía cumpliendo de forma muy regular. El motivo de sus consultas habituales, que de hecho muchas veces ella ha consultado en guardia, era un dolor abdominal recurrente que venía haciéndose estudios y que, bueno, en su última internación este fue el diagnóstico, una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bueno, ahora viene porque más allá de su dolor abdominal, que siempre lo tiene con mayor o menor intensidad, hacía 2 o 3 días que había comenzado con una lumbociatalgia izquierda muy discapacitante. De hecho, el día que la paciente se interna prácticamente no podía apoyar la pierna izquierda, siempre refiriendo a un cuadro de repercusión general, equivalentes febriles nocturnos, sin alteración de las deposiciones, esto un poco interrogando la cuestión de su enfermedad inflamatoria parcialmente tratada, y con una historia ginecológica de flujo vaginal sin cambios, por lo menos en cantidad, en color o en características de aspecto, pero que sí la paciente refiere que tiene mal olor. En ese momento, les recuerdo que la paciente había sido ingresada por cirugía, le piden los estudios iniciales, le hacen una RX de abdomen de pie que no tiene signos de perforación, y un laboratorio que les destaco lo llamativo, ¿no? Una anemia bastante marcada, una leucocitosis de 28.000 glóbulos blancos y una PCR muy elevada. El resto de los parámetros están normales, función renal, hepática y demás. Entonces, bueno, en ese momento, principalmente hacen la interconsulta con el servicio de clínica porque no les parece, por suerte todo esto le pasó del lado izquierdo y no del derecho, entonces básicamente los cirujanos es como que empezaron a sospechar de que esto probablemente no fuera un abdomen agudo, quirúrgico al menos, más con el antecedente de las internaciones previas y de los dolores previos, y con estos pequeños síntomas ginecológicos que refería, nosotros no tenemos guardia de gineco, eso es lo único que no tenemos como guardia activa, hay servicio de ginecología en el hospital, pero no trabajan en la guardia. Entonces, bueno, en este tipo de casos suelen interconsultar a los clínicos y en la evaluación clínica piensan que puede tener una EPI la paciente por lo que refiere. También figura en la historia clínica que le hacen un tacto y tiene dolor. Entonces, a raíz de esta sospecha de diagnóstico de la infección de la enfermedad inflamatoria pelviana o de un absceso del psoas o una disitis, la internan en conjunto y le piden más estudios. Le solicitan hemocultivos y una tomografía de abdomen y pelvis. Y deciden comenzar un tratamiento un poco cubriendo principalmente lo ginecológico, pero bueno, al ponerle clindamicina y gentamicina entienden que tiene una cierta cobertura para estafilococo por si aparecía en la tomografía después algún absceso o alguna cuestión que no tenga que ver estrictamente con lo ginecológico. La cuestión es que se hace la tomografía a la paciente y en la tomografía lo que encuentran es una colección en el músculo psoas bastante grande, importante, y que además tiene contenido de aire. Ahí les muestro un poquito la imagen. Esperen que me voy a correr un poquitito a nosotros, así puedo ver. Bueno, acá en la imagen ven, acá a la derecha, el músculo psoas que está normal, y a la izquierda el músculo psoas que está totalmente deformado y que tiene toda una colección en la parte anterior que tiene burbujas de aire, y esa colección sigue prácticamente hasta el final del músculo, casi hasta la raíz del muslo.
Además, también tiene una imagen que se va metiendo hacia adelante del sacro. Ven que toda la anatomía del músculo está absolutamente borrada y tiene una imagen también presacra que compromete el hueso, ¿sí? Además, también en la región pelviana encuentran alteraciones en los dos ovarios. Con esta tomografía, el servicio de cirugía decide internarla y el seguimiento sigue a partir de ellos, ¿sí? La siguen los cirujanos. Entonces, al día siguiente, el día 18, le colocan un drenaje percutáneo para evacuar esa colección que tiene el ensoas. Si quieren hacer algún comentario o algo, me dicen, me frenan y pueden abrir el micrófono, hablar o escribir algún mensajito. Solo vos me vas Sí, avisando, sí, yo te voy ¿sí? avisando. No, Dale, dale, no lo perfecto. veo. Bueno, entonces, bueno, la paciente pasa a la sala de cirugía, dejamos de ver los clínicos, los infectólogos, pasa a la sala de cirugía, le colocan ese drenaje con guía tomográfica, obtienen aproximadamente 20 mililitros de material purulento y eso, bueno, lo envían a cultivo y anatomía patológica. El día 21 hay un preinforme de bacteriología que en la tinción de Gram ven bacilos Gram positivos. Este informe, los cirujanos en realidad, como la paciente venía con antibióticos y digamos no estaba con fiebre y venía estable, deciden esperar a que llegue el resultado del cultivo, pero el día 22 avisan de que el cultivo fue negativo. Entonces, en ese momento hacen la interconsulta con infectología y ahí es la primera vez que la vemos desde la unidad de infectología como una consulta de la especialidad. Entonces, bueno, ahí la paciente vuelve a ser evaluada, tanto por el infectólogo como por los médicos clínicos, y rescatan el antecedente que la paciente había tenido en marzo una extracción de un DIU, que no había tenido ningún proceso infeccioso asociado, había tenido dolor y por eso se lo habían sacado, y la paciente no había después tenido un seguimiento desde el punto de vista de ginecología. Una de las cosas que pasa, para entender un poquito cómo es el sistema de atención acá en Bahía, es el sistema de atención, el sistema de atención municipal tiene un nivel de atención primaria bastante marcado con unidades sanitarias y la atención secundaria en el hospital. En general, todo lo que son controles de ginecología se hacen a través de la atención primaria, así que nosotros no tenemos información de los exámenes ginecológicos de la paciente. Sí, ella nos refiere que en su momento le habían sacado el DIU porque había tenido molestias, pero no refería a haber tenido ninguna infección asociada. Entonces, bueno, en ese momento, evaluando el preinforme de la bacteriología y el antecedente del DIU, se sospecha que podía tratarse de una actinomicosis, principalmente por el compromiso eh, eh, ovárico bilateral que tenía la paciente, y en ese momento entonces le retiran la clindamicina y le ponen ampicilina. Y el 26 del 8 llega el resultado de la anatomía patológica de esa muestra que se había tomado por la punción y efectivamente vuelven a ver la tinción de las colonias de bacterias y bueno, un poco eso fue el sello diagnóstico porque en los cultivos no se pudo desarrollar, o sea, no se pudo obtener ningún resultado. Bien. Como que la sospecha estuvo bastante pronto, Lau. No, ahora te voy a contar la verdad. Ah, porque yo dije, son crack, Esta es listo, la ya está. parte, esta es la historia por eso les digo, yo la agarré desde la mitad, dije, bueno, ¿qué día fue el día que vi a esta paciente acá? Ahora yo les voy a mostrar todo lo que pasó y se van a dar cuenta todos los errores que cometimos, porque normalmente uno, por supuesto que cuando las cosas salen bien, uno está chocho y se queda contento y todo, pero uno suele aprender más de los errores. Entonces yo ahora les voy a mostrar un poquito, viajando al pasado, cuántas cosas tendríamos que haber hecho con esta paciente y no Y no las se hicieron. hicimos. Lau, te hago una consulta. ¿Y cómo Sí. venía el drenaje? O sea, ¿te acordabas o está escrito en la historia clínica cómo eran las características del líquido que venía o El drenaje algo? percutáneo, Mirá, decís sí. Sí, sí. está escrito en la historia clínica por los cirujanos que el drenaje fue purulento.
Eh, no lo vimos nosotros No, 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 no no, no, tenemos está bien, por eso. nosotros no vimos el momento del drenaje, pero bueno, lo que ellos describen es un líquido purulento, en principio por ahí con algo de contenido hemático, pero que después obtuvieron aproximadamente 20 mililitros de un líquido purulento. No hay ninguna otra característica. En la anatomía patológica tampoco está descrita la macroscopía, o sea, está directamente el resultado del extendido. Entonces le ponen el drenaje percutáneo y se lo dejan. O le hacen una Se lo, punción. se lo dejan, le dejaron un percutáneo, un drenaje puesto, que de hecho después les cuento, pero se lo sacaron hace poquito, estuvo bastante tiempo con ese drenaje. Bien. Bueno, entonces, nada, acá nosotros cerramos y digamos con el diagnóstico de la actinomicosis. Yo acá creo que había puesto algunos datos. Bueno, ahí el tratamiento, bueno, obviamente se sacaron los otros antibióticos y quedó solo con ampicilina y en una dosis de 2 gramos cada 8 horas. Yo acá había puesto algunos datos para repasar sobre la actinomices. Bueno, obviamente hay muchas especies, estamos mucho más acostumbrados, o la especie más frecuentemente aislada es el Actinomyces israelí. Y si bien, o sea, yo particularmente vi 2 casos de actinomicosis en mi vida infectológica. Sole ya se encargó de decirles a todos que llevo 20 años más o menos en infecto. Y los 2 casos que me tocaron ver fueron pélvicas. Así que bueno, lo que figura en la bibliografía es que es lo menos frecuente. Estimo yo que también tendrá que ver un poco con qué tipos de pacientes uno ve en el hospital, si hay un servicio de ginecología muy presente o si tenemos pacientes. eh, es cierto que un poco el uso del DIU ha pasado un poco de moda. Hubo una época donde fue por ahí el método de anticonceptivo de elección. Creo ahora que con los implantes subdérmicos y demás hay un uso un poco menor, pero digamos, esta cuestión de que es la forma menos frecuente de presentación no sería para mí mi caso, porque yo nunca había actinomicosis que no sean pélvicas, solamente vi 2. Pero bueno, es mucho más frecuente la cervicofacial. Puede haber otras localizaciones torácicas, abdominales en general. El actinomyces está presente en todo el tubo digestivo y también puede ser comensal habitual de la flora vaginal. Así que cualquiera de esos lugares puede ser patológicamente invadido y generar estas infecciones. En las mujeres es muy frecuente, digamos, en la pelviana es muy frecuente que haya asociación con el uso de DIU, aunque no es excluyente. O sea, hay varios artículos no artículos, sino varias publicaciones de casos no relacionadas con DIU, aunque siempre con algo de patología ginecológica, endometriosis, cirugías previas, eh, pero bueno, el 80% de los casos de las actinomicosis pélvicas se asocian al haber tenido un uso de DIU por lo menos durante 4 años. Bueno, ya vimos que forma abscesos, es una enfermedad bastante invasiva, por eso realmente esta paciente pobre se le hizo un desastre y suele tener la dificultad del diagnóstico tardío porque justamente, primero, es una patología no demasiado conocida y cuando uno ve las imágenes, este caso por ahí ya era muy extremo, o al menos en este punto que es cuando lo vimos, pero cuando uno ve las imágenes se suele confundir con muchas otras cosas. Y ahora vamos a ver, porque ahora cuando vayamos un poquito para atrás en la historia van a ver cómo nos engañó esta actinomicosis y muchos especialistas pensaron en otros diagnósticos y no en este. Y fíjense, bueno, que los síntomas más comunes, el dolor abdominal pelviano inespecífico, que era un poco lo que le pasaba a esta paciente, pérdida de peso, los síntomas ginecológicos no son tan evidentes como la vaginitis, digamos, si bien puede haber cambios en el flujo y demás, no es que la persona viene refiriendo especialmente eso, y lo mismo que pasa con la fiebre no suele ser frecuente o puede ser esporádica o puede ser registros subfebriles y no fiebre alta. Y respecto al laboratorio, fíjense que todo lo que tenía nuestro paciente, leucocitosis, anemia y aumento de los parámetros inflamatorios. Esto me pareció interesante también, que el CA125 puede dar falsamente positivo en los casos de actinomicosis, porque bueno, una de las patologías que suele ser diagnóstico inicial diferencial es el cáncer de ovario. De hecho, la otra paciente que yo tuve en realidad se operó de un cáncer de ovario que resultó ser una actinomicosis. Bueno,
¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quieren decir algo? ¿Ustedes me frenan? Si no, yo sigo y seguimos. Al final No, charlamos. perfecto. Bueno, ¿Alguien esta es que la parte que consulte? te decía, Sole, que nos iba a delatar un poquito la edad. Volver. Porque Volver a si arrancar. alguien de los que está en la audiencia no conoce esta saga de películas, no lo diga. Vamos a volver un poquito para atrás en la historia y les voy a contar lo que pasó previamente con esta paciente y desde cuándo viene su actinomicosis, porque ahora investigando nos dimos cuenta que venía desde hacía muchos meses. Así que lo que a vos te pareció un diagnóstico temprano, Sole, no fue No claramente. fue, que es maravilloso que hagan en Bahía así. Terrible. Bueno, en mayo la paciente tuvo otra internación. Yo un poquito lo que me puse a buscar es de dónde salió lo de lo de la enfermedad inflamatoria pélvica, porque no nos olvidemos que esta chica viene con dolor abdominal a la guardia diciendo que tiene colitis ulcerosa. Entonces, eso ya es un factor de distracción bastante importante. Y bueno, empezamos a investigar un poquito de dónde había salido ese diagnóstico. Bueno, la paciente había estado internada en mayo. En esa internación, fíjense que la paciente venía con dolor abdominal ya de un mes, o sea que estamos hablando de agosto. En mayo ya llevaba un mes, o sea que ya tenemos 4 meses. Lo que se transformó en un diagnóstico rápido ya lleva 4 meses de evolución. En esa internación, la paciente refiere que había tenido equivalentes febriles, medio similar a lo que le pasaba ahora, alteraciones intestinales, constipación principalmente, había tenido una pérdida de 4 o 5 kilos de peso y tenía dolor en la fosa ilíaca izquierda. En ese caso, bueno, se le hizo un laboratorio que, si bien los parámetros inflamatorios, la eritrosedimentación estaba alta, el resto del laboratorio no era tan llamativo. Le hicieron una ecografía en la guardia, en esa internación, y lo que ven es un engrosamiento de la pared del recto y del colon sigmoide, algo de líquido libre perisigmoideo y en el fondo de saco de Douglas, y entonces le hacen una tomografía que principalmente ve el compromiso gastrointestinal. Entonces la paciente, en este caso, se interna puramente en la sala de cirugía para estudio de su tubo digestivo y le hacen una colonoscopía. Entonces en la colonoscopía tienen, bueno, un poco de dificultad para progresar con el estudio y encuentran nada, erosiones inespecíficas, congestión, algo de estrechamiento y le toman una biopsia. La paciente tiene un mejor manejo del dolor después de los estudios, obviamente le habían dado analgésicos y deciden darle el alta y seguir por ambulatorio los estudios. Entonces, en primera instancia lo ve el coloproctólogo, que es el que la estaba siguiendo en la internación, ve el informe de la anatomía patológica que informa una colitis crónica inespecífica, no ven ninguna tensión rara ni ninguna cosa rara ahí, y entonces la deriva a gastroenterología. Y gastroenterología, con esa biopsia y con la historia de constipación, dolor abdominal, dolor en la fosa ilíaca izquierda, interpreta que es una probable enfermedad inflamatoria intestinal. No le pone título de colitis ulcerosa, en realidad eso creo que fue una deformación de los interrogatorios posteriores, y la empieza a tratar como tal, porque le da mesalazina y le da corticoides tópicos. Entonces, acá dijimos, no puede ser, esto no puede empezar acá, tiene que haber antecedentes, tiene que haber algo más atrás. Empezamos a buscar un poquito más hacia atrás. Y acá les muestro un poquito cuáles fueron los indicios que no fueron detectados. En esa consulta de la internación anterior, la de mayo, fíjense que el primer médico que lo ve es un médico clínico, y fíjense en el interrogatorio que hace el médico clínico, un poquito más extenso, ¿no? Entonces acá lo primero que pone es que la paciente tiene dolor abdominal de un mes de evolución que coincide con la extracción del DIU. O sea que toda esta sintomatología empezó prácticamente cuando le retiraron el DIU. Lo que ella no interpretó como relacionado, porque la verdad que ella pensó lo ginecológico va por allá y mi problema abdominal va por otro lado, evidentemente fue bastante cronológico. Y fíjense que esto es lo peor de todo, la paciente tiene un PAP hecho el 13 de marzo. Estos estudios, yo les explico, nosotros tenemos historia clínica informatizada. Nuestra historia clínica informatizada es para el hospital. Las unidades sanitarias ahora están tratando de hacer una unión de las historias clínicas para que se pueda ver
lo que se hace en atención primaria con lo que se hace en el hospital. En este momento no lo tenemos. Entonces, nosotros podemos ver el PAP de la paciente. ¿Por qué? Porque el proceso de la anatomía patológica y de todo lo que tiene que ver con anatomía se hace en el hospital. Pero no podemos ver las consultas ginecológicas, ¿entiende? Entonces, cuando empiezo a buscar los resultados de las biopsias que se las hicieron en las internaciones, es de aquí que descubro que en marzo la paciente tenía un PAP donde ya habían visto en la atención que estaba el actinomyces. No te puedo creer. Sí, créelo. Así que bueno, la respuesta a tu pregunta, Solés, no es un diagnóstico tardío, es hiper tardío. Hubo miles de oportunidades perdidas con la paciente. Se llegó a un estado realmente de gravedad porque la paciente ahora tiene un compromiso, más allá del compromiso muscular, que yo creo que eso lo puede recuperar y puede sacarlo adelante, tiene compromiso óseo, lo cual seguramente va a hacer que el tratamiento sea mucho más prolongado y la recuperación más lenta, y que no sabemos si esto por ahí va a tener alguna consecuencia en lo que respecta al dolor crónico y demás, y ni qué hablar de lo ginecológico, que, bueno, es una paciente que Una hija. ya tiene un hijo, pero bueno, probablemente esta enfermedad tan diseminada tenga consecuencias a nivel del funcionamiento ginecológico. Bueno, bien, seguimos. Entonces, bueno, repasando un poquito y por qué es una enfermedad de difícil diagnóstico, lo que hablamos son síntomas inespecíficos. Normalmente, una de las dificultades que uno tiene en la guardia es que el dolor abdominal se divide en el que se opera y en el que no se opera, y el que le duele la panza hace mucho suele pasar de largo y nos cuesta mucho frenar y prestarle atención a esos pacientes. Así que bueno, creo que esa es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de una paciente joven. Nada, frenarnos un poco en el interrogatorio y sobre todo tener en cuenta esto de tratar de unificar un poco la visión, porque obviamente el cirujano no sabe nada de ginecología, el clínico a veces pregunta y a veces no pregunta, y entonces nos queda la información siempre muy fraccionada. La otra dificultad en el diagnóstico que tiene la actinomicosis es la dificultad de los cultivos. Muchas veces uno termina teniendo un cultivo negativo, y si no tiene una tinción de Gram una posibilidad de que sea la tinción de Gram, o no se envió a la anatomía patológica la muestra, uno a veces se queda sin diagnóstico. Parece una pavada, pero muchas veces pasa, no siempre todo va a todos lados, a veces se manda cultivo y no se manda anatomía patológica, y la tinción de Gram, bueno, muchas veces cuando es por guardia no solemos tenerla. La dificultad diagnóstica de que la gente no lo sospeche, o sea, esto es una patología que conocemos mucho los infectólogos, pero conocen poco el resto de los médicos, lo cual hace difícil el diagnóstico, porque si se fijan, los infectólogos entramos súper tarde a esta historia y probablemente es lo que pasa en la mayoría de los casos, y por eso el diagnóstico es tan lento, porque hasta que no se toma una muestra, hasta que alguien no ve una sospecha en la muestra, es difícil que alguien lo piense, y por ahí cuando llega la consulta al infectólogo ya pasó mucho tiempo. Así que me parece que hay que hablar de este tipo de infecciones raras también en otros ámbitos, porque el que los sospecha tiene que ser el médico que tiene el primer contacto con el paciente. Sobre todo me pareció muy importante este caso para charlarlo mucho con los residentes de cirugía, porque ya les digo, por ahí los ginecólogos tienen más conocimiento, no es que hayan visto muchos casos, porque también es una patología rara, pero en algún momento suelen compartir algún caso o algún ateneo y ver estos casos, pero para cirugía por ahí es un caso un poco menos frecuente. Bueno, lo que ya dijimos, que suele confundirse con procesos oncológicos, es bastante frecuente que se sospeche un cáncer de ovario y termine siendo una actinomicosis. Y después, bueno, lo que hablamos del fraccionamiento del sistema de salud. Fíjense que uno no tiene acceso a las evaluaciones ginecológicas. Acá en Bahía también tenemos 2 hospitales públicos, y los pacientes suele pasar, por ejemplo, que la atención ginecológica es en un hospital y la atención clínica en el otro, entonces a veces no tenemos los datos de lo que pasó. Después, conversando con esta paciente, ella refiere que la ginecóloga le había sugerido que tenía que ir a hacerse un estudio más en el hospital, y que ella en realidad, como le sacaron el DIU y pensó que ya estaba resuelto, no le pareció importante. Y fíjense que ese PAP es de marzo de este año, entonces realmente ella por ahí al ginecólogo no iba a volver si no pasaba todo esto hasta marzo del año siguiente.
Y bueno, lo que hablamos, y Sole por lo menos sé que también sufre en la guardia y debe haber muchos que también trabajan en las guardias, que es una cosa que nos está pasando mucho ahora, que la alta demanda hace que uno no tenga tiempo, de que cueste mucho ponerse a revisar las historias clínicas. La historia clínica informatizada para mí fue un antes y un después en la medicina hospitalaria, creo que eso nos va a ayudar muchísimo, porque hoy por hoy todos los datos del paciente uno los puede obtener si quiere. El detalle es que uno tiene que tener tiempo, ¿no? De sentarse y mirar todo para atrás. Muchas veces no lo hacemos. Creo que también en algún momento hay que lograr que las cosas estén más compactas, que estén más visibles, porque fíjense que ese PAP lo fui a ver yo de curiosa. Nunca el cirujano hubiera ido a ver, a abrir los resultados de los PAP buscando la Totalmente. anatomía patológica. Yo ahora investigando todo lo abrí, pero probablemente podía haber estado ahí todas las internaciones de la paciente y nadie iba a ir a mirar ese resultado porque figura como PAP, entonces en general uno ve eso y estima que es un control de ginecología y nada más. Bueno, ¿qué pasó con la paciente después? A las 3 semanas aproximadamente tuvo su primer control en infectología. La verdad que la paciente sigue muy dolorida. Es bastante complejo el caso porque tiene mucho dolor de lo que tiene que ver con la parte muscular y ósea, así que le dificulta la deambulación. Es una paciente que también ya está como muy cansada de tener dolores, así que es difícil a veces de evaluar. Pero bueno, en ese momento el médico infectólogo que la está siguiendo ahora por ambulatorio decidió agregarle doxiciclina al tratamiento. Yo también estuve tratando de buscar un poquito de datos respecto a qué hacer en los casos donde la respuesta no es la que uno espera. Y bueno, ahora hace poquito, la semana pasada, se le realizó una tomografía que lo que muestra es que en realidad la colección disminuyó bastante de tamaño, pero no está totalmente drenada, y las lesiones óseas obviamente están iguales. Igual uno no esperaría una respuesta en las imágenes Inmediata. tan rápida, por lo menos en lo que respecta a la osteomielitis. Así que, bueno, la paciente estuvo hace 2 o 3 días en el hospital en control y, bueno, lo que se decidió por ahora es seguir con el tratamiento ambulatorio y el drenaje, que ya no estaba viniendo más contenido, se le retiró hace 48 horas. Lauri, ¿y Bien. inicialmente con qué estaba que luego se le agregó la doxi? Amoxicilina, o sea, la paciente recibió ampicilina 6 gramos por día en la internación, ¿Y estuvo con qué se va? internada aproximadamente 2 semanas y después se fue de alta con amoxicilina 2 gramos cada 8 vía oral. Perfecto. Y hace 2 semanas atrás se le agregó la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Bien. Bueno, con respecto a la mala evolución, yo estuve tratando de buscar un poco de información. Otra cosa que les digo es, no hay mucha información. Lo que uno encuentra de actinomicosis son todos reportes de casos. Reporte de un Claro, caso, de 2 casos, de 3 casos, pero la realidad es que no hay mucha información. Es una de las primeras enfermedades que encontré que no hay datos epidemiológicos, o sea, no hay, realmente si uno tiene que hablar de qué prevalencia tiene o qué, no hay. La verdad yo que te es iba a muy, muy preguntar a ver pobre. si encontraste que se asocia, por ejemplo, a estos dispositivos intrauterinos. O sea, ¿se ha visto otros casos? ¿Esto fue coincidente? Eh, Por eso, lo que encontré respecto a eso es que el 80% de los casos de enfermedad pélvica por actinomices se asocia al uso de dispositivos y sobre todo el riesgo aumenta cuando el dispositivo se usa por más de 4 años consecutivos. eso está bien. El caso anterior que yo les comentaba que tuvimos, que en realidad fue una señora de 60 años, 50 y pico, que se operó por una patología ovárica y cuando le hacen la extracción del ovario y el análisis de esa patología resultó ser una actinomicosis. Y la paciente no tenía DIU puesto en ese momento, pero sí había sido usuaria de DIU durante su edad reproductiva y después se retiró el DIU no por sintomatología, la paciente se lo retiró porque bueno, ya cuando tuvo la menopausia consideró que ya no necesitaba tenerlo y se lo sacaron, y más o menos unos 9 años después de esa extracción del DIU aparece esa actinomicosis en el ovario. Y después lo que te decía, Sole, hay reportes de casos no relacionados, pero siempre en pacientes con alguna patología ginecológica, sobre todo se asocia con la endometriosis, y en los pacientes que han tenido operaciones por ejemplo, endometriosis o a otro tipo de cirugías pélvicas. Bien, entonces, nada, con respecto a
a la mala evolución o la mala respuesta, no hay reportes de que haya resistencia, o sea, en general el tratamiento de elección sugerido es la penicilina y no hay reportes que digan que la actinomyces sea resistente. Lo que pasa es que es muy difícil porque la mayoría de los diagnósticos no se logra cultivo, o sea, hay muy pocos lugares donde pueden hacer cultivos de gérmenes anaerobios y entonces la realidad es que es muy poco probable que tengamos información sobre resistencia y sobre antibiogramas. Con respecto al uso de los otros antibióticos, en general lo que describen es que se puede utilizar como alternativa, no hay tampoco ninguna descripción de la asociación y sobre todo se recomienda o se sugiere el uso en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, no como primera elección. No encontré ninguna publicación de que hable de que asociar antibióticos sea mejor que dar el antibiótico solo. Obviamente que si hay un DIU puesto y se hace un diagnóstico de actinomicosis, es mandatorio retirar el DIU. Y los drenajes quirúrgicos suelen ser necesarios y muchas veces varios. Es un poco la duda que tenemos con esta paciente, si esta intervención que se hizo fue suficiente o si va a requerir probablemente algún otro acto quirúrgico. Los tratamientos antibióticos deben ser prolongados, tiempo mínimo es de 8 semanas, pero en general son tratamientos que se realizan durante más tiempo, sobre todo en casos tan tan diseminados como este caso. Normalmente los tratamientos se habla entre 6 meses y 1 año, y en el seguimiento se va haciendo por la clínica y por las imágenes. Y esto también, hay algunos reportes de mejoría de pacientes con el uso de la cámara hiperbárica, con el oxígeno hiperbárico, pero más referido por ahí a las lesiones cutáneas, sobre todo a las lesiones cervicofaciales, que suelen ser mucho más con compromiso exterior, más que a la actinomicosis abdominal o pélvica. Bueno, conclusiones y después, ya si quieren charlamos un ratito. Nada, me parece muy importante difundir esto con otros médicos, no con los infectólogos, para que piensen en este diagnóstico, porque la realidad es que la mayoría de los médicos desconocen, por lo menos con los cirujanos nos pasó eso, que la mayoría de los cirujanos jóvenes nunca habían visto un caso de actinomicosis. Es imposible hacer el diagnóstico de esta patología si no se ve de una forma un poco... O sea, no es que yo tengo mi corazoncito clínico, ¿no? Pero en general lo que pasa con este tipo de patologías es que si uno no es muy detallista en el interrogatorio, sobre todo cuando es un paciente con dolor crónico, suele enredarse en el diagnóstico, que es un poco lo que nos pasó con esta paciente. Imagínense que terminamos con una enfermedad inflamatoria intestinal que claramente no era lo que tenía la paciente. Entonces, el orden que por ahí la formación clínica tiene en la anamnesis, en tratar de no perder detalle del diagnóstico, creo que es fundamental para poder llegar a un diagnóstico temprano, que ya les digo que igual el reporte general es que se tarda al menos 2 meses en diagnosticar una actinomicosis. Suele ser un problema también subestimar los síntomas. Ustedes, bueno, lo que hablábamos hoy, dolor abdominal subagudo en una paciente joven, muchas veces se atribuye, bueno, ustedes habrán escuchado, el colon irritable existe, pero no puede ser que una persona que le duele la panza todos los días pueda ser solamente un trastorno psicosomático, sino que hay que pensar que puede haber algo más, sobre todo en una paciente joven como es esta, que tiene 26 años. Y no olvidar dentro del interrogatorio, es fundamental tener presente el interrogatorio de la salud sexual y, bueno, en este caso el diagnóstico, la referencia de que el paciente se le había retirado recientemente un DIU, tendría que haber sido algo que hubiera sido mandatorio para pensar en el diagnóstico. Bueno, creo que ya estamos. Lau, capaz que no lo escuché. ¿El retiro del DIU fue voluntario? No, el retiro del DIU fue porque la paciente... Que después cambió a chip, escuché. Claro, pero en realidad fue por eso, porque la paciente empezó a tener ciertas molestias. Ah, ok. La paciente empezó a tener ciertas molestias. Viste que la paciente en un momento refirió que tenía dolor en el flujo, no un Sí. flujo que le llame demasiado la atención. En ese momento, la ginecóloga decide retirarle el DIU por esas molestias que Por tenía ese y por ese motivo. flujo. Y ahí ya, en ese PAP que le hacen previo al retiro del DIU, ya ven el actinomyces. O sea, Entonces ahí...
claro, cuando ya tenía el DIU y ahí le hacen el PAP, ya ese informe es el que dice la actinomices. Exacto, Yo ese es el pensé que primer todos los contacto. síntomas arrancaron posterior al retiro. No, Claro, esa exacto. partecita ahí no. Cuando la paciente tiene la primera consulta en la guardia, que fue esa primera internación que fue en mayo, ella refiere que hacía un mes que le dolía la panza y que eso había empezado después de que le habían retirado el DIU. Eh, ya a la paciente también se le mezclan un poco los tiempos, porque uno le dice, ¿pero por qué te retiraron el DIU? ¿Porque te molestaba? No, no, el DIU me lo retiraron porque tenía flujo, además. El dolor empezó después, pero yo Ah, creo que alguna cosa vio la ginecóloga en ese momento que decide retirarle el DIU a una paciente de 26 años que está en plena la edad reproductiva. reproductiva. Está bien, ya te digo, un poco también pasa de que hoy como tenemos el acceso mucho más fluido a todos los implantes, a otro tipo de anticonceptivos, quizás en ese momento por tenerlo disponible deciden hacer ese cambio y la paciente estuvo de acuerdo, pero sí lo que se perdió fue esa conexión inicial de la atención primaria, que es donde la paciente estaba haciendo los controles ginecológicos, con el segundo nivel de atención para continuar estudiando. Que yo te digo, en realidad lo que le habían dicho a la paciente es que le tenían que hacer un cultivo, pero yo creo que lo que Ah, habría que haberle hecho en ese momento a la paciente es una imagen, claro. porque probablemente no íbamos a obtener nada de un cultivo, porque el actinomyces es muy difícil de aislarlo en un Cultivar. cultivo, y menos en los cultivos habituales de ginecología, salvo que uno lo vaya a buscar específicamente. Así que a mí me parece que en ese momento la paciente tendría que haber tenido una imagen, podemos discutir qué tipo de imagen, porque también es difícil de ver en una ecografía una Sí, lesión claro. incipiente. Mm. Si uno ve en la bibliografía, lo más indicado es hacer una resonancia magnética pélvica, es el estudio que más información puede dar o que puede detectar lesiones más incipientes, porque muchas veces es una pequeña lesión en el ovario, o alguna rarefacción intrauterina mínima. Así que yo creo que inclusive en ese momento, en marzo, si le hacían una ecografía a la paciente no le iban a encontrar nada, porque ahí estaba el inicio de su infección. Y en Fíjate cuanto, que en la tomografía, desde la tomografía y ecografía de mayo a la de agosto, hay una terrible sí, diferencia. O sea sí, que sí, probablemente en marzo no tuviera nada de todo eso, o algo probablemente. muy, muy mínimo. Ahí hacen, no, un comentario, dice Jorge Belich, la falta de comunicación entre los colegas perjudica sin duda a todos los pacientes, sí. Bueno, esto es lo que contás, nosotros directamente no tenemos en nuestra institución historia clínica electrónica, así que imagínate que es mucho más difícil aún estando en diferentes sectores dentro del mismo hospital, ni hablar entre los centros de atención primaria y el segundo nivel de atención. Ya dentro de la institución es un lío. Ni hablar. Realmente viene a cambiar todo la historia clínica electrónica, eh, pero bueno, todavía nosotros, por lo menos no sé qué sucede el resto de los colegas que tenemos, eh, a ver si utilizan la historia clínica electrónica. Nosotros acá, todavía en Coronel Suárez, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, no, y esto lleva grandes dificultades, sin duda. Sí, hoy por ahí Sí, también hoy ayuda por ahí mucho, también. Sole, más allá de la historia clínica, la portabilidad, que los pacientes tienen sus estudios. O sea, ustedes fíjense que Claro. antes un paciente, qué sé yo, si se le hacía una ecografía y si no tenía el papelito en mano, no lo tenía. Hoy por hoy, más Están allá de ahí. no tener todavía por ahí muy unificado lo que es una historia clínica informatizada, el hecho de que el paciente pueda aportar sus estudios también ayuda un montón, porque por ahí ver estudios previos, o sea, nada, hoy por hoy un paciente se hace una tomografía y uno puede ver, la mayoría de los estudios están informatizados, más allá de que después estén nucleados o no, eso ayuda mucho. Claro. Y también para cuando el paciente circula por distintos lugares o son pacientes de afuera o de la zona, eso también ayuda un montón. Antes el paciente si no iba con el informe de la tomografía, No lo uno tenías. no tenía la información. Ahora todo eso se va haciendo una memoria que me parece que va a ser muy bueno para el seguimiento de los pacientes, sobre todo porque, para que el paciente porte sus datos, porque es muy importante que pueda realmente tener esa información a mano cuando tiene que consultar y bueno, más allá de dónde sea y de cómo sea el registro en los hospitales. Buenísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? No sé si tienen experiencia de haber visto casos. Dieguito ahí va a hablar. Un comentario.
parece que por ahí la enseñanza más importante del Ateneo es que la prevalencia de tener, cuando uno extrae un DIU o en un Papa Nicolau, de tener actinomices es muy baja, pero es indicación de tratamiento. O sea, como mínimo cuando uno tiene un Papa Nicolau actinomices, son 15 días de tratamiento en una persona que está asintomática. Tal vez esta chica tendría que haber recibido más tratamiento porque estaba asintomática, tendría una endometritis, pero el solo hecho de sacar un DIU y que tenga actinomices, eso es una indicación de tratamiento que se llama preventivo, pero bueno, eh, por eso son 15 días nada más. Pero si no, una vez que ya está la enfermedad declarada, el tratamiento es muy largo, como dijo Laura, de 6 meses a un año, y a esta chica no sé cuánto tiempo le vamos a dar porque la destrucción ósea que tiene es muy grande. Es importante. Igual en este caso no sé si era preventivo, Diego, porque la paciente ya estaba con síntomas. Ahí me parece que ya se trataba, o sea, si se hubiese... Esta chica Yo no, pero creo en una, que es una parecido a paciente así, tuberculosis en este caso. Uno tiene que estar seguro, por eso para mí es mandatorio el tratamiento, como dice Diego, y hacer la imagen. O sea, hacer un estudio de imágenes en una paciente que se retira un DIU y uno ve actinomices, me parece que es mandatorio, porque es como vos decís, hay que diferenciar si es una paciente que solamente tiene una colonización del dispositivo y nada más, y se hace el tratamiento preventivo, como dice Diego, o si ya tiene un cierto compromiso de infección, porque en ese caso ya uno tendría que hacer un tratamiento al menos de 8 semanas, que sería el tiempo mínimo. Y esas lesiones incipientes son difíciles de ver también. Yo creo que en una ecografía, salvo que sea una ecografía transvaginal o que sea una persona con experiencia, por ahí puede no verlo, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, siguen poniendo muy bueno el caso, muy interesante. Valeria Yaleva o Yaleva. Y buenísimo, Lau. O sea, ustedes llegan, como dijiste vos y lo presentaste, de la mitad en adelante, pero qué de cosas tenemos que pensar, ¿no? Lo que se fue haciendo para los que hacemos guardia. Qué importante por ahí que puedan comentar este Ateneo también a sus colegas ginecólogos, a los cirujanos, ni hablar a los clínicos. Hay clínicos, ahí lo veo a Mariano Sequeira de acá de Pigüé, también que se ha sumado. Realmente es buenísima lo que les tocó transitar y toda la búsqueda que vos lograste hacer. Para mí eso fue súper valioso porque pudimos ver un montón de errores, pero no, ni siquiera para juzgarlos, es para seguir aprendiendo y que otros no los tengamos que cometer. Sí, sí, por supuesto, Sole, y sobre todo eso, yo creo que, yo como médica de guardia siempre tengo esta preocupación, estamos trabajando en un momento con mucha presión y cómo uno tiene que frenar la pelota. Y yo lo que siempre les digo es, si un paciente joven se ve enfermo, préstenle atención, algo tiene, porque hoy suele pasar eso, o sea, suele ser muy difícil darle importancia a un paciente joven con un problema subagudo. Y hoy por hoy, ¿cuál es el lugar de atención de ese paciente? Ninguno, porque la Claro, realidad es que claro. es difícil el estudio ambulatorio de un paciente hoy por hoy porque pasan estas cosas y Totalmente. suele pasar que cuando va a la guardia no le damos la importancia porque no es el caso hiperagudo que Sí, queremos ver sí. en la guardia y bueno, tenemos estos problemas. Así que a mí me parece de mucho aprendizaje porque sobre todo nosotros somos un hospital escuela también, tenemos residencia de clínica, cirugía, emergentología, pediatría, traumato, eh, terapia intensiva. Entonces, todos esos médicos en formación, también esto de transmitirles yo sé que estás apurado, que la guardia te pasa por arriba, pero lo que nos puede pasar por ver a una paciente en forma tan fraccionada como la vimos durante casi 5 o 6 5 meses. meses, cosa que si hubiéramos tomado media hora de tiempo de revisar la historia clínica y ser un poco más prolijos en el registro de los estudios, nos hubiéramos dado cuenta del problema muchísimo antes de la situación que llegó, que bueno, obviamente como dijo Diego, es una chica que está muy comprometida ahora. Y qué cierto es que cuando los pacientes jóvenes o no tan jóvenes
hacen consultas reiteradas, empezamos a encasillarnos, porque a todos los que hacemos guardia nos pasa un poco esto, ¿no? Empezamos a encasillarnos dentro de los trastornos de salud mental, empezamos, de nuevo viene con el dolor abdominal, de nuevo viene con el dolor abdominal, ¿no? Y pobre esta chica venía con el dolor abdominal porque realmente lo tenía. Sí, sí, además el otro tema del estudio ambulatorio es los tiempos. Los tiempos son Claro. gigantes. A veces le pedimos un estudio a un paciente y tarda un mes en hacerse el estudio y parece, yo hace poquito tuvimos también el caso, un caso medio desgraciado de un diagnóstico de cáncer de colon en una paciente joven, que era un caso medio similar, o sea, paciente joven con un dolor abdominal insidioso que recién empezaba. Pero bueno, por ahí el estudio hace que uno, hasta que hace el estudio, hasta que ese estudio llega a manos del médico que lo tiene que ver, hasta que después de ese estudio se pide otro estudio, parece una pavada, pero pasan 5 meses como nada. Y en Sí, este caso, en totalmente. estas patologías que avanzan tan rápidamente, es un montón, porque realmente, Sí, bueno, lo pudimos muchísimo. ver en la secuencia de tomografías, que el avance fue en 3 meses impresionante. Increíble. Bueno, acá hacen comentarios. Ahí Mariano comentaba, Mariano Sequeira de Tibue, que están empezando con la historia clínica informatizada. Y bueno, justo iba a hacer una pregunta que Diego la contestó. Muy bueno el caso para tenerlo en cuenta. Valeria Llaneva, actualmente tenemos un caso muy similar, paciente internada con un diagnóstico inicial de EPI grado 4 y dolor en la pierna. Maxi para todos también, muy buen caso para tenerlo en cuenta. Y Valeria continuaba describiendo que tenía antecedentes de retiro de DIU y ayer se drenó. Bueno, justo, mirá, tenés un caso sumamente parecido, así que hay que empezar a pensar también en actinomicosis ahí. No hay que esperar a lo agudo, es muy importante para al menos sospecharlo. Así que bueno, han hecho varios comentarios, nos ha servido mucho tu experiencia para pensarlo. Realmente era, si bien como dice Diego, es muy poco frecuente, lo tenemos que tener presente, no hay que dejarlo pasar. Y bueno, la asociación a DIU en un 80% para la actinomicosis pélvica es un dato sumamente importante. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ya son las 8. Me parece que no. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, el agua estuvo muy claro, buenísimo, porque además era ver Muy cómo lo concreto. enfocabas también, ¿no? Cómo arrancabas a contarlo con la evolución. Así que estuvo muy buena la forma de presentación. Mil gracias una vez más por todos estos años que me has venido acompañando y siempre sumándote para participar. Fuiste sumamente clara y aprendimos un montón con tu experiencia. Así que Bueno, gracias, muchísimas, Ale. muchísimas gracias. Para todos aquellos que lo quieren volver a ver, recuerden que en unos minutos ya va a estar cargado en Infecto Viral, en el canal de YouTube, y se le pueden compartir el link después a todas las personas que quieran, lo bajan en forma gratuita para que todos aprendamos un poquito más. Así que bueno, Lau, muchísimas gracias, muchísimas Gracias, Ale, un gracias. placer como siempre y estamos en contacto y bueno, que se vayan sumando todos. Queremos escuchar casos De otros de todo el lugares. país y de todos los países, claro, sí, de toda la gente que se suma. Hay muchos lugares y muchos países que se pueden seguir sumando, si no es para este año, para el próximo año, porque vamos a continuar con estos Ateneos. Bueno, muchísimas gracias, chau Ceci, que saludaba. Nos vemos, nos quedan 2 encuentros más, noviembre y diciembre, y finalizamos el 2024. Gracias a todos, nos vemos el próximo. Gracias, gracias a todos por la atención, un beso.